Escúchalo ya, arquitectura, diseño, pura energía te da. El arte, el teatro nos hará disfrutar. Dimensión creativa va a comenzar. Muy buenas tardes con todas las personas que semana a semana nos acompañan. En esta tarde tenemos a Carla Ulloa y a José Vintimilla. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar hoy día, Mateito, sobre de la expectativa a la realidad en la profesión de la arquitectura. ¿Quién dice usted que es el profesional? Hola, ¿Y quién es el mano, estudiante? ¿cómo le va? Yo tuve la suerte de ya conocerles hace un ratito ahí en tras cámaras, entonces ya sé que Carla es la profesional. ¿Hace cuánto tiempo eres profesional, Carla? Pues hace 6 años que soy 6 años. ¿En pandemia te graduaste? Me gradué en pandemia. ¿Qué tal ese último ciclo en pandemia? En pijama. En pijama, graduada en Graduada pijama. en pijama y sin acto de graduación, pero muy bien. Sí. No, en pantufla, no haber sido en pijama. O sea, sí le creo que el pantalón de pijama por ahí sí, Camisa sí fue. y pantalón de pijama. Ah, muy bien. Y tú, José, ya estás a nada de graduarte, ¿no? Sí, yo empecé en pandemia Ah, mira. a estudiar. ¿Qué tal empezar qué la universidad en pandemia? No sé, o sea, un poco raro, ¿no? Sí. Conocer a todos por la pantalla. Pero ya estabas y hiciste el colegio también, el último año de colegio en pandemia. No, bueno, ¿No? soy un poco más viejo de lo Ya. que... no, entré a arquitectura por ya voluntad, como una segunda carrera. Ah, qué chévere, interesante. Y justo me tocó empezar cuando fue el COVID. Y es raro conocer 2 veces a tus compañeros, primero por pantalla y después en persona. Claro, sí, primero por un grupo de WhatsApp, luego ir a la pantalla, hacer unos grupos chiquitos de Zoom, Ajá. hasta el primer día que finalmente llegas y ya te sientas aquí en el patio de diseño, es conocerles. Claro, una cosa medio surreal, ¿no? Como, Sí. como medio invasiva. Esta persona salió del 2D. Sí, sí, sí. Pero interesante, chévere, y creo que eso más que nada nos hizo una generación bastante unida. Aunque bueno, ya mis compañeros del principio ya se graduaron, yo me quedé un añito más. Ya. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia universitaria, José? A mí me ha parecido muy bien en realidad, o sea, creo que en la U se toma en cuenta bastante como la idea de que aprender arquitectura no es simplemente estudiar como para botarte al mundo laboral, sino sí creo que te tiene un poco en algunos aspectos a unos temas más reales sobre lo que es, que al mismo tiempo eso como se conversa bastante de que no te involucran demasiado con la realidad del trabajo de la arquitectura. Muchos de mis compañeros graduados o amigos que tengo, por ejemplo, de la edad de la Cali, que dicen, no, yo aprendí todo cuando empecé a trabajar. Ya. Pero yo ahí creo que aprendes la parte muy laboral de la arquitectura. La parte práctica. Ajá, mientras que aquí aprendes un poco lo que yo consideraría que es un poco más importante, desde el diseño. Ajá. Carla, ¿por qué la arquitectura? ¿Qué te hizo decidirte por arquitectura cuando eras una guaguita? Bueno, no. Más guaguita. No fue una decisión de niña. Creo que de niña tenía la vocación más de la academia. Ya. Pero nada, como todo estudiante de arquitectura que llega, es como, sé matemáticas, sé dibujar, entonces la carrera para mí es la arquitectura. Y bueno, algo así me pasó. Mis papás son ingenieros civiles, ellos me dijeron, tenemos todos los libros aquí, ¿por qué no ingeniería? Y yo, creo que prefiero algo un poco más flexible, no tan restrictivo. Y dije, ¿qué es lo más parecido a ingeniería? Arquitectura. Y pues realmente entré, creo que como todos, sin saber un poco a qué me metía, pero conforme van pasando los años creo que vas encontrando tu lugar, porque la arquitectura te da esas opciones de irte por muchas ramas. Ajá. En mi caso, el urbanismo, la academia y la investigación han sido lo que me ha llamado, que lo aprendí los últimos años. Ya. Pero tengo amigos que se han ido por la rama de lo constructivo, otros por el paisajismo, por el diseño. Entonces, todos estamos como en diferentes caminos, pero salimos de una misma escuela. ¿Y cuáles son esas ramas con las que te has encontrado tú, José? Esos caminos que más te han llamado la atención dentro del campo de la arquitectura. Bueno, ahorita ya siendo estudiante de último ciclo, haciendo la tesis y demás, como que justo leí hace un rato un artículo que decía como que
es muy fácil criticarle a la escuela de la arquitectura como la noción de que te están enseñando, pero justamente me he dado cuenta este último año y medio más o menos, desde que hice un intercambio, que justo como dice igual Carla, que o sea, la arquitectura tiene tantas ramas, pero también no necesariamente enfocadas 100% a la arquitectura, y creo que aquí coincide bastante porque sé un poco de antemano que como arquitecto puedes ser activista, puedes ser un agente de cambio real, puedes llegar a ser hasta muy político. Ujú. De hecho, se dice mucho que la arquitectura es un acto político completamente. Ujú. ¿Y qué te trajo a ti la arquitectura? ¿Por qué la elegiste como segunda carrera? Cuéntanos un poco de eso, porque el Mateo está curiosísimo ya. Quiero saber cuál fue el anterior. A ver, yo estudié cocina primero. Ya, qué bien. Ajá. Y eso creo que me asentó un poco más en la realidad de ver las carreras como algo más, que no son solamente lo que estás aprendiendo en una aula de clase. Ujú. Y en realidad me atrevería a decir que arquitectura era mi primera carrera, pero bueno, ahí por cosas de la vida estudié primero cocina y un poco ya dándome cuenta en el ámbito laboral, las horas y un montón de cosas. No es que no me, o sea, me dejó de gustar la cocina, sino simplemente me di cuenta que arquitectura sí era mi primera opción. Ujú. Entonces dijiste, no, yo me voy por esta opción que la tenía pensada. Sí, que creo que era algo que tenía que ¿Y cumplir. qué expectativa tenías de la carrera y con qué te encontraste? A ver, no, bueno, yo sí tenía una expectativa un poco alta por amigos de mi edad que ya pasaron por aquí, mi hermano, primos, qué sé yo, incluso parientes que han sido profesores. Ujú. Y sí tenía una expectativa un poco alta, pero sí creo que se ha cumplido. O sea, era bastante como la idea de saber de antemano que estaba entrando a estudiar en un sitio en donde podía aprender un poco lo que estaba esperando. Ujú. Ajá. ¿Y tu expectativa? ¿Cómo fue tu expectativa de la carrera? Bueno, nos contaste que entraste así como sin saber mucho a qué te metías, pero el rato que ya estás dentro de la facultad, que cursas, que estás por graduarte, en cambio, Carla, ¿cuál era tu expectativa de la profesión? ¿Qué te imaginaste que iba a suceder? Pues tuve mucha suerte porque ya en cuarto año uno de mis profesores me invitó a colaborar en su estudio, entonces comencé un poco la vida profesional previo a graduarme. Ya. Y fui tanteando lo que es la realidad y, digamos, la teoría y la práctica. Ya. Entonces, yo pude ir aprendiendo en paralelo cómo iba a desarrollarse un poco la vida adulta, digamos, como tal. Aún así, cuando ya te gradúas, no es lo mismo, porque ya es la vida real, te enfrentas a problemas serios en donde tienes una responsabilidad y una ética que debes cumplir. Entonces, un poco tienes que agarrarte de todos los conocimientos que tienes y darle a la vida. Y ir esquivando y ir resolviendo. Yo creo que la carrera de arquitectura aquí lo que nos ha enseñado sobre todo es a resolver y a ser creativo en esa resolución de problemas, porque claro, cada uno escoge la rama por la que se quiere ir, el camino que se quiere ir, pero creo que esas herramientas de la creatividad, la solvencia, la paciencia, el empeño, el esfuerzo, creo que nos sirven para caminar hacia donde queramos, ¿no? Claro, son herramientas de la vida. Exacto. ¿Y sobre qué te fuiste tú ya encaminando? El momento en el que tuviste que hacer tu trabajo de fin de carrera, ¿de qué se trató? Pues, como dice José, la arquitectura es política. Uh-huh. Y pues yo me fui por un lado bastante desconocido, junto con la Carly Dermida y Ya. una muy buena amiga mía, Sofía Palacios. Nos aventuramos a investigar un poco en urbanismo y género. Ya. Al principio pensaron que estábamos locas, porque obviamente son temas que no se habían tratado hasta ese momento en investigación en arquitectura. Nos aventuramos y nos fuimos... Claro, porque es de las ciencias sociales, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa con el espacio? Exacto. Entonces fue un aprendizaje conjunto entre las tres, sumando a la Vero Eras y a la Anita Rodas, que nos acompañaron a hacer el PFC, todas las 5 agarradas de la mano. ¿Qué sería PFC? El proyecto Perdón, de fin de pregunta. carrera. Ah, ok, Ajá. ya listo. Yo como estudiante acá preguntando.
todas de la mano, pues nos aventuramos a eso y un poco por ahí comenzó lo que yo ya veía a futuro, que era la Academia de la Investigación. Estuve trabajando mucho en diseño urbano después de eso y ahí pude aplicar la teoría que aprendí en ese último año y me lancé a estudiar urbanismo. Ah, qué bien. Ahora hiciste una maestría en urbanismo. Sí, hice una maestría en urbanismo en Madrid. Me fue muy bien. Hice igualmente un tema de género, pero ya vinculado mucho más a los estudios urbanos sobre las resistencias feministas en favor al derecho a la vivienda. Entonces me aventuré y claro, ahí se mezcla el lado político, el lado activista, el lado urbanista, el lado arquitecta, y el lado ciudadana, habitante y persona, que quiere una equidad para todos. Entonces fue como una suma de muchas cosas y pues estuve en Madrid 2 años y medio trabajando en un estudio de urbanismo y a la final pues uno siempre quiere regresar a su casa y he vuelto y me gustaría comenzar a incluirme en la academia. Entonces por ahí veo el camino un poco. Ah, qué bien, qué lindo. Súper interesante, porque ahí en ese sentido la arquitectura te sirvió para abrirte esa puerta al urbanismo, es decir, el espacio del hogar, el espacio de lo cotidiano, ¿no es cierto? Cómo es una pieza clave en todo este engranaje que hace la ciudad, ¿no? Y claro, desde la arquitectura hay ese debate. Bueno, las escuelas de arquitectura, ¿deberíamos estudiar urbanismo o no? ¿Profundizamos ahí o no? Incluso nuestra propia escuela tuvo esos grandísimos debates y abrió esta puerta y dijo, no, tenemos que pensar en la ciudad porque la arquitectura construye la ciudad. Y en tu caso, ¿qué pasó, José? ¿Cuál es tu tema de tesis? Bueno, está interesante porque coincide bastante con la Carla. Muy claro, bien. no se va por un tema de género, pero es bastante político. Estoy trabajando con Natasha Cabrera como directora más o menos principal del tema propuesto y con Robert Kulkai, que es como quien se enfoca un poco más en la resolución de la arquitectura en sí. Se trata un poco sobre habitabilidad basada en entornos populares. El espacio se basa en el barrio del Arenal y lo interesante es que desde el marco teórico junto con mi compañero un poco le vimos a primero descubrir bien qué significa este tema de habitabilidad, porque si la ONU dice algo muy específico, así como se deben cumplir 7 principios de habitabilidad, que por lo general son un poco unos marcadores, es algo un poco más físico, metros cuadrados Unos parámetros. Ajá, unos parámetros un poco más rígidos, mientras que nos metimos a investigar un poco habitabilidad en qué dicen, por ejemplo, urbanistas, agentes del territorio, por ejemplo, que describen la habitabilidad como una dimensión un poco más escalar, con más dimensiones, no que simplemente es un medio físico. O sea, el medio físico se proporciona por medio de la arquitectura, pero ese medio físico debe dar el espacio para que exista un medio simbólico. Para que se dé lo social. Exacto. Estos espacios de mercado populares que desde los libros se caracterizan como caóticos o desordenados o feos, de lo que fuera, en realidad eso se ve más como lo que es el símbolo presente dentro de los espacios físicos. Claro, ese espacio en donde está el germen de la cultura, donde la cultura vive, ¿no es cierto?, todos los días. Ajá, casi un patrimonio inmaterial, digamos. Entonces es un poco generar estos espacios que los edificios permitan ser un medio físico que se pueda cargar del simbolismo que se caracteriza en este tipo de... Claro, y ahí es interesante porque entonces, ¿dónde pones el límite, no? Y dices... ¿cómo puedo generar un espacio en el que pasen cosas que no sé qué van a pasar porque no sé quién va a vivir ahí ni qué dinámicas se van a dar finalmente? Entonces también da un poco de vértigo, ¿no? Sí. Porque en la escala que tiene la arquitectura, que ves todo desde arriba, a veces lo pretendes controlar. Pero yo creo que ahí nuestra visión siempre tiene que ser, antes de ser arquitectos, tenemos que ser ciudadanos y habitantes, porque por más que tengamos todo la cuestión técnica encima, el bagaje de información y demás, yo siempre les digo a mis alumnos, somos habitantes primero, somos ciudadanos y por tanto las mismas cosas que van a disfrutar
los grupos a quienes le estamos diseñando, pues también tiene que ser algo en donde yo quisiera habitar y estar. Ujú, ujú. Y les voy a poner una pregunta difícil. Les pongo una pregunta A ver. difícil, Mateo. Ah, Entramos que sí, en por Honduras. supuesto. Yo también Me tengo parece aquí que anotadas va algunas dando ya. la conversación, ¿no es A cierto? ver, dígame. ¿Qué les parece toda esta cuestión turística de la ciudad de Cuenca? ¿Qué es lo que está sucediendo con la ciudad? Ustedes que son unos chicos Gentrificación. críticos. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué opinan? A ver, ¿Qué cuéntenos. opinan? A ver. Claro, ¿cuáles son los riesgos? Tiene contracaras, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo he hablado un poco sobre esto, no tanto quizá desde el turismo, aunque sin duda es parte de lo que está pasando, pero también creo que se debe un poco a la inseguridad que tienen algunas partes del país, que está haciendo que mucha gente cambie de ciudad. Ujú. Y, o sea, eso está mal que pase, ¿no? O sea, no es un... o sea, No es un resultado por algo positivo. Claro, digamos. exacto. Tampoco es un pretexto, pero por lo general la gente que tiene la oportunidad de salir de donde el país no está en condiciones óptimas de vivir, digamos, es la gente que es un poco más afortunada hasta cierto Ujú. punto, hasta Pero económicamente. de todas maneras, podríamos pensar que es una población desplazada. Claro, que es lo mismo que podría pasar en un entorno como el que hablaba del mercado, por ejemplo, Ujú. que se desplaza muchas veces este comercio, entre comillas, informal, se está desplazando personas de sus ciudades hacia otras y la nuestra es la que está recibiendo un poco, que, bueno, quizá no tiene las condiciones para recibirlos y justamente es lo que ha pasado un poco, que empiezan a venir estas empresas gigantes de construcción a hacer edificios porque ya ven que aquí hay un mercado que explotar y sin duda están empezando un poco a generar estos lugares de gentrificación en la ciudad, pero por otros motivos, creo. No sé. Ujú. Y este término, gentrificación, ¿qué es para el cristiano que está escuchando este podcast? Alias del Mateo. Adiós, el Mateo. En palabras fáciles, digamos que es un desplazamiento de los habitantes de la ciudad debido a cuestiones económicas, sociales, incluso culturales y prácticamente es vaciar la ciudad para permitir que entren personas con mayores recursos económicos a ocupar los espacios en donde habían estado personas 10, 20 años viviendo. Entonces, en palabras cristianas. Por ahí podríamos hablar, yo quiero hablar más de la turistificación, que sí, yo concuerdo mucho contigo. Creo que la migración es un poco forzada, no es una migración que viene por otras cuestiones, sino más bien es netamente porque el sistema político no está actuando como podría actuar en estos casos, ¿no? Ujú. Yo quiero hablar de la turistificación porque actualmente el modelo urbano se está lanzando hacia eso. ¿Qué quiere decir? O sea, las entidades gubernamentales están apostando por el motor económico de la ciudad como el turismo, pero sin hacer una pausa a pensar cuáles son los aspectos negativos que nos va a traer esto, ¿no? Ujú. Digo que ya pueden estar trayendo, Exacto. ¿no? El turismo no está mal. El turismo debería ser consciente, debería nacer un turismo... no me gusta usar la palabra sostenibilidad porque ahora está un poco Sobreutilizada. ajá. Pero deberíamos tener un turismo que sea consciente, pero que tome en consideración pues muchos otros factores de la ciudad, ¿no? Lo primero que va a hacer la turistificación es la especulación inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que todo va a estar carísimo. Ujú. Los jóvenes no vamos a poder acceder a viviendas dignas de forma inmediata. Y por Ujú. tanto, toda la cadena se retrasa, ¿no? Pensando desde el sistema capital. Claro, claro. Capitalismo. Entonces, yo no digo que el turismo esté mal, pero el turismo tiene que mirar muchas cosas antes de implantar un modelo económico en base a eso, ¿no? Y pensar en los ciudadanos antes que en los turistas, porque somos los que vamos a vivir la ciudad. Los turistas van a venir 1 o 2 días, se van a pasar muy bien, les va a encantar la ciudad, pero los que nos vamos a quedar aquí somos los más perjudicados, Ujú. teniendo en consideración todas las otras variables de género, de edad, de condición económica, de clase. Ujú. Entonces, todas estas variables tienen que integrarse y
pensar que hay otras ciudades que ya están sufriendo eso y que nosotros deberíamos ser conscientes de mirar lo que está mal allá y intentar frenarlo acá. Claro, y empezar a pensar en un equilibrio, es decir, que la ciudad funcione de manera armónica, ¿no? Que todas las capas de la sociedad puedan sentirse cómodas y seguras de vivir en su ciudad, que los turistas sean, como tú dices, unos turistas que estén conscientes de a dónde están llegando, que sea sostenible en el sentido de que no tienes unas grandes explosiones de gente cada no sé, 4 meses en el año, sino que está entrando y saliendo la gente de una manera armónica, digamos, que te permite incluso planificarlo, porque si no, si empezamos a ver una explosión de gente, ¿no? Ujú. Y gente que empieza a decirte, no, yo no quiero salir a Navidad en el centro porque hay demasiada gente. Pero abuelita, vamos. ¿Por qué no quieres salir? ¿No? Es terrible eso. O sea, yo creo que el turismo lo que quiere venir a ver es la esencia de la ciudad, cómo es Cuenca en su esencia, sin maquillaje, digamos. Pero si comenzamos a explotarla desde el modelo del turismo, pues va a terminar siendo un Times Square de Nueva York, va a terminar siendo como estos lugares, no lugares, que solo sirven para Cuando tomarse las luces, una selfie. claro, cuando las luces están prendidas, Exacto. pero se apaga la luz y viene la violencia y vienen los problemas entre las personas, ¿no? El comportamiento. Que justo con eso también era una de las cosas que anoté para entender, digamos, su visión. Yo, que soy comunicador y no sé nada de arquitectura, la mayoría de las veces que escucho la palabra arquitectura es justamente cuando vienen turistas y dicen qué hermosa que es Cuenca, qué linda que es la catedral, el parque, el centro, no sé, ese tipo de cosas, sin entender que lleva mucho más allá, digamos, la arquitectura, ¿no? Quiero saber un poco cómo es la visión de ustedes de estudiantes de arquitectura y si creen que varía siendo ciudadanos de Cuenca. O sea, ¿creen que es distinto ser estudiante de arquitectura en Guayaquil, por ejemplo? ¿Creen que pensando en este contexto del turismo cambia un poco su pensamiento hacia la arquitectura como tal? ¿Creen que tiene una variante ahí, una cosita extra, para bien o para mal? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, hasta como la arquitectura misma responde al entorno. Ajá. Las personas vamos a responder a nuestros entornos siempre. No sé, quizá lo que se me viene primero a la mente un poco es así como, quizá aquí en la U, no sé, que estuve aquí unos primeros 3 años, mi visión de la arquitectura fue muy del diseño, como Ok. teórico, hablando, no sé, sobre los estilos y demás, y como Ok. que proyectaba mis talleres desde encontrarle alguna forma de hacerlo desde la literatura. O sea, no sé si es la palabra, pero superficial quizás. Sí, Ok. creo Ajá. que cabe bien. Ajá. Ya. O formal, digamos, un pensamiento Sí. de la forma, en la función, en que esto Sí. funcione correctamente. Sin tener mucho en cuenta lo que acabamos de conversar hace un Claro. ratito, Ujú. justamente. Entonces fue hasta que fui a Brasil, Ya. de intercambio justo de la U, que me di cuenta que ahí se proyecta desde lo social, o sea, desde lo político, desde lo Ok. social, que primero las personas son agentes políticas y sociales que con eso hacen sus proyectos y que la otra parte entra en un segundo plano, y eso como que me refrescó la idea de cómo funciona. Ok. Entonces, un poco para decir eso, ¿no? Que claro, aquí y puedo decir un poco que yo y mi conjunto de compañeros pensábamos de esa forma, y allá, en cambio, ellos y su conjunto de compañeros piensan Claro. de otra forma. Pero es una Chévere. cuestión de comunidad académica, algo que va surgiendo también, ¿no? En el diálogo, en la cátedra, con los estudiantes que vienen Claro. y van, con los profesores. Claro, porque supongo que en épocas de feriados para ustedes es la conversación en clases típica de cómo se viene ahora eso, cómo se está planificando, o vean los errores que hay, o cómo se podría mejorar y demás, ¿no? Que Ujú. Sí. para ustedes hay cosas que deben conversarse en las aulas, supongo. No, todo el tiempo tenemos que cuestionarnos. Ujú. Todo el tiempo tenemos que estar reinventándonos y aprendiendo de todo el mundo. La educación tiene que ser horizontal. Entonces, podemos aprender nosotras, hablando del tema de tu tesis, de las señoras que venden en el mercado, que quién más que ellas que conoce el espacio. Ujú. Y nosotros como técnicos que tenemos otras herramientas que nos pueden funcionar y fusionar esos conocimientos. Y un poco a lo de tu pregunta, incluso se me viene a la cabeza, nosotros tenemos un arma de doble filo que es el patrimonio, como estudiantes de arquitectura de Cuenca. Ajá. Nosotros tenemos esa carga simbólica, esa carga cultural, esa carga arquitectónica que pesa en nuestros hombros y nos hace ser de alguna forma
más responsables Ujú. en el momento de actuar, pero claro, en la mayoría de los casos la responsabilidad se va por lo formal, porque se vea bien, porque las fachadas queden de una forma continua. O para mantener una exacto. imagen que se ha planteado Y durante no debe años, ser ¿no? así, tiene que ser totalmente desde todo el sentido social. La Y arquitectura necesita ajá, responde a las las personas. necesidades, claro. Sí. Ujú. Si no estamos haciendo esculturas. Claro. Ahora, ¿cómo entra esto dentro de la dinámica del mercado? Porque vemos que el mercado en la ciudad es un tema que está movilizando una cantidad de capitales que involucran a los profesionales de la construcción. Ética. Tenemos que ser éticos. Tenemos que ser responsables, no solo con nosotros, sino con la ciudad. O sea, porque lo que yo estoy haciendo incide en mi vida, e incide en la vida de mi vecino, y en la vida del alcalde, y en la vida de las personas que trabajan en el mercado. Ujú. Y así, tener una visión amplia de saber que las cosas que estamos haciendo tienen Y una visión consecuencias. comunitaria, ¿no? O sea, Ujú, de no solo totalmente. pensar en el individualismo, digamos. Claro. Y además pensar que esta es una ciudad que tiene muchas realidades adentro. Entonces, Ujú. y parecería cuando la gente viene a conocer a Cuenca que conoce o que se va a conocer, no sé, serán 10 calles y entre Claro. calles y avenidas Y creen que ya específicas conocen y todo ya Cuenca. conociste Cuenca, y Cuenca Claro. es mucho más complejo que eso. Y hay sectores que ni siquiera los cuencanos conocemos, ¿no? Mucho más triste que ni siquiera los estudiantes universitarios conozcamos, ¿no? ¿Cómo venderían ustedes a Cuenca más allá de 4 parques y 2 catedrales? Yo no vendería Cuenca. ¿Cómo lo promocionarían? ¿Cómo hablarían de Cuenca? Bueno, a mí me ha tocado en varias ocasiones hablar con mucha gente de muchos lugares, y he sido como representante de Cuenca en esos sitios. Ok. Todos me han dicho, ¿estás enamorada de tu ciudad? ¿Qué haces afuera? Yo no lo sé. Y creo que una de las cosas con las que más he promocionado la ciudad son los ríos. Creo que somos tan afortunados de tener 4 ríos que cruzan nuestra ciudad, y más allá de todo el paisaje y lo estético y lo funcional, Ujú. creo que estos 4 ríos que nacen de los páramos nos hacen una sociedad un poco más equitativa, porque todos tenemos acceso a agua potable. Todos podemos tomar agua de la llave, y eso ya genera una equidad entre todos. Entonces, para mí promocionar Cuenca ha sido, nosotros somos la ciudad de los ríos. ¿Tú tienes un río en tu ciudad? No, yo tengo 4. Y ha sido así, y mostrar estas fotos de la gente tomando el sol, lavando la ropa, pescando, de la gente viviendo de lo que nos hace ser. O sea, incluso pienso que en mi imaginario, bueno, en el imaginario colectivo, tenemos el sonido del agua Permanente. Ajá, Ajá. latente. Inconsciente, todo el inclusive. tiempo, todo el Ajá. tiempo, ajá. ¿Tú qué dices, José? Y ¿Qué yo- crees que es Cuenca más allá de catedrales y parques? O sea, a ver, yo sí me iría justamente por lo que acaba de decir, pero también creo que la gente, o sea, un poco, claro, como en todas ciudades Ujú. tenemos de todo, ¿no? Pero creo que somos un poco más responsables de nuestra conciencia como habitantes de nuestra propia ciudad, Bien. en su mayoría, como que eso, o sea, somos los principales promotores, y como que por lo general somos conscientes de eso y intentamos cuidar un poco más la ciudad, Ujú. y eso hace un poco que el entorno en general, tanto de las personas como físico, o sea, Pero ahí me hacen pensar ustedes que es tan importante estar orgulloso de tu ciudad para poder valorarla, ¿no? Porque sin duda hay cosas que hay que mejorar y habrán cosas que están muy mal, pero en tanto los ciudadanos y las ciudadanas nos sintamos propietarios de ese espacio. Este espacio, esta ciudad es mía, y al mismo tiempo que es mía, es mi responsabilidad. Entonces van a pasar cosas, voy a exigir cosas, ¿no? Pero si es que no me gusta, si hablo mal de mi ciudad, Claro. si soy que me importista, eso en algún momento se va a evidenciar en el espacio de lo público. Total, es que yo creo que algo que nos caracteriza es este sentimiento de pertenencia, de saber que somos de aquí y que se va a mantener la ciudad porque estamos poniendo todas las manos. O sea, y volviendo de los ríos, solo me siento muy orgullosa, por ejemplo, de Quinto Río,
Ujú. O sea, esta marcha del sentimiento de pertenencia de esta es nuestra ciudad y nosotros tenemos que Más allá de las cuidarla. diferencias, esto Más allá. vamos a defender. Más allá. Sí. Ujú, ujú. Sí, justamente eso. Sí. Regresemos a la carrera ahora. Regresamos a la carrera, nos pusimos Yo- muy románticos. Igual, les tengo una pregunta que les repetía a varios de los estudiantes de las otras carreras también, y era saber para ustedes qué tan relacionado está su carrera con el arte. ¿Crees que está muy relacionado, José, con el arte? Es un poco Una pregunta tramposa. Sí, ¿no? Porque justo como decía Carla hace un rato, o sea, no somos escultores, ¿no? Somos conscientes de un análisis de dónde vamos a poner nuestra arquitectura. Ajá. Que últimamente he escuchado en clase un montón la palabra objeto arquitectónico, que no me gusta para nada. Y con mi compañero me he quejado un montón, pero bueno, ya a la final, ¿dónde vamos a poner nuestros objetos arquitectónicos? Ya, o sea, por teoría tienen que responder a un lugar, tienen que responder a un entorno, tienen que responder hasta al clima. Pero Ok. también por, como decíamos, una base social y ética, tienen que responder a las personas, o sea, quiénes van a estar ahí. Entonces, el rato que haces eso, un objeto arquitectónico, obviando todo ese análisis, estás haciendo esculturas que sí pueden transcribirse directamente al arte. Pero eso no quiero decir que teniendo todo un análisis físico y social, la arquitectura que produzcas no puede ser arte. Obviamente puede ser arte. Yo Ujú. creo que sí es un arte, pero no se debe ver como una finalidad Ese no tiene que ser el estética. objetivo, digamos. Exacto. Ujú. ¿Tú qué dices, Carla? Todo sí. No, pero a ver, yo que soy amante de las historias del arte, porque claro, las historias vienen desde la mirada de quien las cuenta, Ujú. creo que sí, la carrera está bastante vinculada. Nosotros podemos aprender de la historia desde las obras de arte, ¿no? Desde la escultura, desde el cine, desde la música. Creo que está muy vinculada. Nosotros tenemos que intentar ser todólogos, intentar empaparnos de otras visiones, porque eso es lo que nos hace diversos y esa diversidad pues se ve reflejada en la arquitectura como Ujú. tal, ¿no? Claro. Entonces, yo lo tomaría como que tiene que ser un apoyo, pero sí, no puede ser nuestro objeto arquitectónico la finalidad que sea algo para admirar, tiene que ser vivido eso, tiene que ser Ujú. habitable. Ujú. Y tiene que ser pensado en el otro, ¿no? Siempre. Sí, ¿Y el arte no está pensado en el otro? En general. depende. Depende. ¿Buscamos una reacción o no con el arte? Nos ponemos muy filosóficos si Claro. hablamos del arte. Sí, buscamos una reacción, pero creo que la arquitectura no busca una reacción necesariamente, sino tal vez desde esta perspectiva que estamos conversando aquí, la arquitectura debería buscar el bienestar de las Ajá. personas. Y La utilidad. la utilidad, la funcionalidad, Ajá. la buena convivencia, la habitabilidad y no solamente de un grupo de personas, sino del conjunto de personas, porque estos objetos arquitectónicos se instalan en un entramado, ¿no? Es como O sea, es una nuestros pieza cuerpos. de Es una, algo más. es una pieza de algo más, sin duda, como cada parte de nuestro cuerpo que no la podemos sentir aislada. O el momento en el que nos hicimos un tatuaje. Total. No vamos a poder apartar el tatuaje de todo el conjunto de la persona, ¿no es cierto? ok. Va a entrar, aunque sea muy hermoso, aunque tenga mucho Exacto. significado, va a formar parte de ese todo. Ujú. Ujú. Las ecofeministas indígenas de aquí de Latinoamérica hablan mucho del cuerpo territorio. Como que ser consciente de que cada pieza, como dice Manu, tiene que encajar y tiene que responder a un todo, ¿no? No puede ser un objeto como tal, algo individualizado, algo que está exento del entorno en el Ajá. que está. Entonces, un poco siguiendo estas otras corrientes y estas otras visiones que no son tan técnicas, digamos, que se aprenden más de la experiencia y de la lucha colectiva, pues nos pueden ayudar a focalizar qué queremos de la arquitectura y a dónde tiene Ujú. que ir esa visión de la arquitectura. ¿Y eso como tal. cómo lo trasladamos a las aulas eso? ¿Cómo se enseña a que la gente piense en este tipo de cosas? ¿Qué diría? ¿Cómo se Leyendo, podría hacer? Ujú. Ok. Ayudando a abrir la mirada, Ujú. digamos,
comenzamos con un foco, pero de repente empezamos a ampliar la mirada de qué es Siendo lo que más está sucediendo conscientes de lo que está alrededor. pasando alrededor. Hablando con las Ajá. personas. O sea, de verdad, yo en mi tesis de arquitectura, yo me iba en bus todo el tiempo. Porque la tesis iba de cómo va el transporte público, ¿no? Y la distribución territorial desde una mirada de lo femenino, ¿no? Entonces, yo me subía a los autobuses y hablaba con las personas y las mujeres y le decía, ¿dónde se va? Y esto y lo otro. Y aprendía mucho más de eso que de leer la teoría que viene de la academia, ¿no? Ujú. Se aprende mucho más de las vivencias, de la experiencia. Sí, o sea, yo creo, o sea, un poco más respondiendo de cómo integrar esto Ajá. académicamente. Está bien, o sea, pensado, creo, cómo aprendemos aquí un poco la línea temporal de los ciclos, de cómo vamos avanzando. Y está bien que en un punto, hasta un punto específico, aprendas de la teoría pura, ¿no? De cómo funciona una circulación, de cómo calcular una grada, no sé, todo este tipo de cosas, espacios mínimos y demás. Pero sí creo que el punto en el que ya empiezas a dibujar espacios, no solo se debe pensar el análisis de sitio que uno hace desde, no sé, tercero, como este medio físico, sino ya pensar también en la relación de las personas con los espacios. Aún así sea solo una casa, porque lo primero que como hacemos son unos espacios que son Unos como unos módulos cubos, de vivienda. y luego cuando ya pasamos una casa, obviamente no hay tanto un análisis social ahí como decir ya hacer un equipamiento, ¿no? O sí, O sí, o sí. seguramente sí. Cuando era ayudante de cátedra en la pandemia, les hablaba mucho de que desde el diseño de la cocina uno puede optimizar los tiempos de las personas que se dedican a cocinar, que en general hasta ahora son las mujeres. Entonces, ¿cómo haciendo un buen diseño de cocina podemos ahorrarles tiempo a las mujeres y que ese tiempo ahorrado pueda ser invertido en ocio, en lectura, en educación, en autocuidado? O sea, todo es político. Claro, o sea, ya el análisis también incluyendo a la gente, no solo. Ujú, ujú. Así es. ¿Cómo Bien, estamos de Manu. tiempo, Mateito? Ya estamos con el tiempo completo. ¿Quieres hacer alguna pregunta, algo más para cerrar? Sí, a mí me gustaría preguntarles cómo se ven a futuro y cómo ven la arquitectura a futuro ¿En Cuenca? en Cuenca. Si es que tu futuro lo ves en Cuenca. Lo veo en Cuenca. Sí. Entonces, ¿cómo te ves a futuro? He estado mucho tiempo fuera y creo que es hermoso salir, pero también es hermoso volver con otros ojos, y creo mucho en que no debe haber una fuga de conocimiento. Entonces, como que me siento responsable de las cosas que he aprendido allá, pues venir y traer lo poco que Y he aprendido, lo aplicarlas. mucho, y Ajá. ver si se puede aplicar también, Ujú. ¿no? Entonces, nada, espero que el futuro de la arquitectura aquí sea un futuro consciente, un futuro diverso, un futuro que piensen todos y que nos abarque a todas y todos y todes. y que de verdad responda a los habitantes y que no sea una cuestión de negocios, una especulación. Entonces, para eso estamos, y creo que todos nos estamos encaminando un poco a esa mirada, porque queremos vivir en una ciudad que nos abrace a todos. Bien. Tú, José, ¿cómo te ves a futuro? Bueno, o sea, bastante parecido igual, ¿no? Yo pues, no sé si transmitiría en 2 palabras, con ilusión, pero también con miedo. Bien. O sea, creo que actualmente un poco más de miedo, pero me da ilusión saber que están volviendo muchas personas, o sea, que conozco, ha vuelto ya la Carla justo, para, no sé, me da como esta idea de, esta ilusión de que viene una ola de gente a pararles a estos... Digo, yo te muteo aquí, yo te muteo. Hay que salir a las calles. Sí, a estas personas que nos están metiendo miedo de que Cuenca arquitectónicamente se transforme hacia un lado un poco positivo. Bien. Ujú, ujú. Perfecto, Manu. Listo, muchísimas gracias. Me Muchas gustó un gracias, montón. chicos. Ya vieron que fue relajado, que fue interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas No. gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un programa súper interesante con muchísimas reflexiones, y bueno, esta es su casa y esperamos que nos escuchen y que transmitan este mensaje, y que una próxima vez podamos conversar de cosas también súper interesantes. Gracias, Mateito. Chao, Manu. Gracias. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Chao, chicos. Gracias, chau, chau. Bye.